Buenas noches. El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, dijo hace una semana en Palacio Nacional que no hay ningún problema de importancia en el manejo de la industria eléctrica, que entiendo mayoritariamente genera esta institución del Estado mexicano, la Comisión Federal de Electricidad. Invité por ese motivo al ex comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer. ¿Qué tal? Muchas gracias, Guillermo. No hablábamos desde que, según recuerdo, fuiste sujeto de un hostigamiento, yo diría feroz, desde Palacio Nacional para que dejaras este organismo autónomo del Estado mexicano, la CRE. Y quise hablar contigo porque entiendo que pues, tu especialidad en asuntos de energía la has mantenido más allá de que eres profesor en el ITAM, ¿no? ¿Qué piensas de lo que dijo don Manuel Bartlett de que no hay problema en la CFE? Yo lo que te diría es, tenemos primero que analizar el tema, pues, de qué se trata la electricidad, porque nos aventamos casi siempre de entrada a decir, pues está bien o está mal, pero vamos, yo creo que un pasito antes, ¿no? Vamos a platicar, permíteme un poquito de cómo es que funciona este mercado. Es un mercado que está todo el tiempo en balance, Carlos. Todo el tiempo está en equilibrio. Lo que estamos utilizando aquí en tu estudio, hoy en este segundo, se está produciendo. El vaso que tienes, el agua que tenemos acá, se produce, se almacena y se consume en tiempos diferentes. La electricidad requiere de una planeación al segundo. Tú tienes que tener una previsión de qué demanda va a haber mañana, en la tarde, en la noche, cada uno de los segundos en que se está produciendo la electricidad. Pero a ver, si me permites, solo sí, en beneficio de la audiencia, entiendo que el problema, si lo hay, con la electricidad en México, hay que verlo en tres campos. Uno es la generación de energía, otro es la transmisión de energía y otro es la distribución. Correcto. Explícanos. A ver, vamos a... ¿Qué son esos tres pasos? El día que, bueno, en el momento en que estamos utilizando la energía aquí en el estudio, lo que está pasando es que hay un generador, que es un instrumento, una máquina que está generando electricidad, básicamente electrones que están produciéndose la energía. Se está produciendo un flujo eléctrico que va a salir de esa planta generadora y va a subirse a estas grandes torres que tenemos todo aquí alrededor, las torres de transmisión. Las que se ven cuando se viaja en carretera, Cuando se viaja en carretera son unas torres gigantescas con unos cables gigantes también. Esa es la transmisión. ¿Qué es lo que pasa cuando sale la electricidad de la planta generadora? Se le aumenta la tensión a la electricidad. Es como, imagínatelo como en términos del agua, le aumentas la presión al agua, le aumentas la tensión, es alta tensión, ¿no? Aquí hay una calle que se llama alta tensión. ¿Por qué se llama alta tensión? Porque le subes la tensión. ¿Y eso qué permite? Permite poder transportar energía por grandes distancias sin tener pérdidas técnicas. Entonces, el generador, vas a una subestación, la subestación le sube la tensión. A las líneas de transmisión. A las líneas de transmisión sube la electricidad. Y de ahí baja a las de distribución. Baja a otra subestación, un transformador, que le va a bajar la tensión. Porque el problema... Si no va a llegar a mi casa con la fuerza que trae un cable de transmisión. No puede serlo. Y de hecho hay media tensión y luego hay baja tensión. La media tensión es la que utiliza la industria y luego la baja tensión es la que tenemos aquí en el comercio y en las casas. Entonces normalmente de 120 voltios. Por ahí andamos, ¿no? Es un estándar. No, ¿cómo me ves capacitado en materia de electricidad? De hecho, ese es un estándar norteamericano, ¿no?
Por eso no necesitas un adaptador cuando vas a Estados Unidos con tus aparatos. Pero ¿qué tal cuando vas a Europa? En Europa es 220. Entonces necesitas un adaptador para poder poner tu laptop o tu celular. Entonces son estándares que tenemos en la industria y entonces tienes efectivamente tres etapas de la cadena de valor: generación, transmisión y distribución. Y México es un país tan grande como Europa en su conjunto. Son miles de kilómetros que tenemos de líneas de transmisión, miles de kilómetros de líneas de distribución. Yo creo que España casi cabe en Chihuahua. Por supuesto. Y ese reto, pues lo estamos trabajando como país a través de nuestras instituciones. Tienes un CENACE, que por cierto le dicen la CENACE, pero es el Centro Nacional de Control de la Energía Eléctrica. El CENACE. Que depende Es un órgano autónomo técnico. No tiene los grados de autonomía que tiene la CRE o que tiene la COFESE, pero también tiene un margen de independencia. De independencia, ¿no? Está lleno de técnicos de primer nivel, ¿no? Capacitados en nuestras universidades, muchos con posgrados, ingenieros de primer nivel. Pero bueno, entonces tenemos tres problemas y cada región tiene su propia problemática. Pero entiendo que en lo que tiene que ver con la generación de energía eléctrica, México no tiene problema. Tenemos, a ver, te voy a dar un dato. Es decir, que es suficiente la generación. El problema es que nuestro territorio es tan grande que tienes zonas donde tienes superávit y zonas donde tienes déficit. Entonces tú no puedes decir que tienes suficiente generación pensando en todo México. Tienes que hacer el análisis local. Tiene que estar distribuida proporcionalmente. Bueno, por los centros de consumo, por los centros urbanos, por los centros industriales. A la mitad de Sonora no hay nada, por supuesto, porque tenemos un desierto ahí. Pero un poco el punto es, en términos agregados, si tomáramos una foto agregada, diríamos, es que hay 80 gigas de capacidad a nivel nacional. Y la demanda, digamos, promedio que se está atendiendo es de, bueno, más o menos unos 49, 50 gigas. 50 para 80, hay 30 de capacidad sobrada. El problema está en que gran parte de esa capacidad sobrada son máquinas viejitas y que no están cerca de los centros de consumo. Entonces, si tú tienes una zona, imagínate que tienes una zona superhabitaria, que puede ser, digo, por decir algo, imagínate Sonora, y tienes junto a Chihuahua. Chihuahua está demandando de más. Si no tienes líneas de transmisión que muevan esa energía que te sobra en Sonora, pero que te falta en Chihuahua, pues el problema de Chihuahua es que no tienes cómo resolverlo. Entonces, hay zonas que tienen poco transporte, poca transmisión, que con una línea de transmisión nueva pudieran ser atendidas, aprovechando que tienes generación en exceso por esa zona. Pero hay otras zonas donde, por ejemplo, la península de Yucatán, donde no tienes suficiente generación. ¿Te acuerdas del famoso pastizal que generó un gran apagón hacia 2020, no? Sí, y que la Comisión Federal dijo que era porque se quemó un pastizal. Así es. Lo que no fue cierto. La realidad es que, bueno, no tenemos la capacidad técnica de decir si fue o no fue. Lo que sí te dice eso es que hay una gran debilidad. Y ese ha sido mi argumento en estos días. Decir, ¿esa debilidad es la que se reflejó en los apagones? Por supuesto. El tema es el que tú tienes un sistema que es poco flexible, es un sistema que está estresado, que está todos los días prendiendo la mayor cantidad de plantas en esas regiones. Son muchas regiones del país que lo puedes ver como si fueran unas islas, como si tuviéramos una isla en el centro del país, otra isla en el Bajío, otra en Nuevo León, otra en Chihuahua, claramente una isla eléctrica en la península de Baja California que no tiene ninguna conexión con el sistema nacional. La península de Yucatán con una pequeña conexión que se vuela a cada rato y que genera apagones. Entonces tienes que analizar cada región. Y entonces no es la misma problemática que tienes de generación en la península de Yucatán que la que tienes en Querétaro. Y déjame entrar a Querétaro 2 segundos para podértelo platicar. En Querétaro tienes generación, tienes transmisión. ¿Y qué te falta? La subestación para bajar la energía de tensión. Las líneas domiciliarias. La subestación y las que bajan y las líneas fábricas. que bajan la energía de tensión. Entonces, perdón, dime. retomando o recordando esto que dijo
don Manuel Bartlett en Palacio, la CFE sí tiene un problema que resolver. Tiene un problema y lo que manifiesta el tema del cambio climático y un cambio abrupto en la temperatura es pues, la resiliencia que tendría que tener un sistema eléctrico ante el cambio climático. Entonces, a mí me preguntan mucho, oye, ¿los apagones se van a ver todos los días de aquí en adelante? No. Vamos a tener etapas críticas, o sea, el verano sube mucho la temperatura y se va a volver a poner a prueba el sistema eléctrico mexicano. Por el uso de ventiladores y aparatos. Aires acondicionados, edificios enteros a 17 grados. ¿No? La gente está trabajando y tiene frío, tiene que salir al calor para... Hay que ver cómo están nuestros edificios, cómo estamos consumiendo la energía, pero bueno, ese es un tema de eficiencia. Ahora, perdón, este problema que por lo visto sí lo hay, con base en lo que has explicado, parece que es un obstáculo para que México se beneficie de esto que le llaman pues las nuevas oportunidades de La relocalización. La relocalización de empresas, porque muchas de las que pudieran venir no tendrían electricidad o sus normas les impiden instalarse donde no haya energía limpia, que le llaman. Es correcto. ¿Por qué no, si me permites, porque el tiempo de esta emisión se está acabando, aguantas aquí y nos sigues platicando? Con mucho gusto. Él es Guillermo García, ex comisionado presidente de la CRE, uno de los primeros caídos en la embestida del gobierno contra los organismos autónomos del Estado. Desde 2019 tuvo que dejar su comisión para refugiarse dando clases, él es economista, en el ITAM. Gracias, Guillermo, muchas gracias a ustedes y hasta mañana.